إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. Árabe y en teología sobre estudios islámicos en la Universidad de Al-Qura de la ciudad de la Meca, Arabia Saudí, comunidad musulmana en la ciudad de Barranquilla. La siguiente invitada es la hermana Caroline Alarcón Forero. Es antropóloga y escritora egresada de la Universidad Nacional de Colombia, con estudios de posgrado en árabe y estudios islámicos en el Arabic Center for Arabic Studies de Alejandría, Egipto, con experiencia en investigación, gestión, desarrollo de proyectos y pedagogía. Como profesional rescata la importancia de la comunicación para crear tejido social y el uso de la palabra como parte importante del reconocimiento de los diferentes saberes. Dentro de sus publicaciones se destaca Amor Desierto, compilación de microcuentos de amor, editorial Becerra España, Pacifismo Colombiano, cuento corto, publicado en la recopilación de cuentos de la Red Pública de Bibliotecas y en la revista Suma Cultural, revista de la Universidad Conrad Lorenz, y Las Marcas de la Fe, Pecados del Pasado, cuento corto, publicado en Narwain Magazine. Y nuestro último invitado es el Sheikh Elias Marzougi, francés de origen tunecino. Cuenta con estudios en filosofía de la Universidad de Niza, en civilización y geopolítica del mundo árabe musulmán, del Instituto Nacional de las Lenguas, Civilizaciones Orientales, INALCO de París, Francia, y de Sharia y Ciencias Islámicas de la Universidad de Damasco, en Siria. Actualmente se desempeña como profesor del Centro de Estudios Teológicos y de Religiones CETRE de la Universidad del Rosario y de Teología Islámica en la Universidad Javeriana. Es también director pedagógico y cofundador del Centro de Estudios Islámicos Al-Qurtubi, establecido en Bogotá desde 2010. Centro libre de cualquier influencia política o ideológica del exterior, con una voz independiente, respetuosa de la cultura y la historia de los procesos sociopolíticos de Colombia. Sean todos bienvenidos a esta sesión. Gracias. Comenzamos con el Sheikh Elías. Buenos días. Mi ponencia tiene que ver con entonces algunas aclaraciones sobre las definiciones del Islam y un enfoque claro sobre lo que es el Islam, también la parte que nos interesa, que es la parte de lo social, la sociedad, de su formación y los objetivos de las normativas en el Islam. Entonces son tres ejes fundamentales. La definición general será entonces, semántica y terminológica. Después, segundo eje, los objetivos de la normativa del Islam o Sharia. Y el tercer eje de esta ponencia serán los principios del sistema social islámico. Sin más esperar, empecemos por la definición de la palabra Islam, que toma su sentido original de lo que es la raíz aslama, que significa rendirse y abandonarse a. Y en la terminología, nuestra terminología del Islam es rendirse absolutamente con la voluntad propia y con el corazón a Allah, el Dios único y creador de este universo, lo que produce la única paz posible para el género y la naturaleza humana hacia esta vida y en la otra también. Así, el término toma también, la palabra Islam, el significado de paz. El Islam es, en su definición general, es entonces el solo y único propósito de las vidas de los seres según los contextos de cada vida, que sea la vida terrenal o la vida en el más allá, como es la creencia de los musulmanes. No hay, por así decirlo, un límite, un marco temporal o un marco espacial en el hecho de rendirse por el corazón o con el corazón al Dios único. No hay un marco, entonces pasa los tiempos, se pasa los espacios, es un asunto que tiene que ver con todas las criaturas y todos los seres que Dios creó, no solo lo humano, sino
todo se abandona y se rinde a Dios. Hay un verso del Corán que menciona esto, en el cual Dios llama a los cielos y a la tierra, a las montañas, y les pide si quieren venir sometidas o no. Y dicen, venimos a ti, oh Dios, obedeciente. Entonces es un asunto que no une solo el género humano, sino todos los géneros de la creación. También tenemos que entender que tampoco tiene este sentido un límite en las personas o en los géneros, como acabo de explicar. Su sentido es entonces absoluto para el Islam. Y se le preguntó a uno de los sabios del Islam, que es el Bayruni, si podía un día definir la palabra Islam por una sola palabra. Él dijo, sí puedo. Él dijo una palabra que es unicidad, tawhid. Dijo tawhid, que es unicidad. Unificar, que significa rendirse por el corazón a Allah. Lo que tiene por consecuencia lógica rendirse también con la palabra y también con los actos. Y cuando dice el musulmán, ashhadu an la ilaha illallah, atestigo con la palabra que Dios es el único, está diciendo que se rinde totalmente con su corazón, con su pensamiento, con su espíritu y con toda su entidad, completamente, integralmente al Dios único. Es el sentido del testimonio de fe y llama a los actos, y no separamos entre el testimonio y los actos en nuestra tradición. Así, el tawhid es creer en la unicidad de un Dios en su ser y en sus atributos. Allah es el uno, es así que lo definen. Allah es el uno. El uno significa que no tiene en su esencia, elevado sea Allah subhanahu wa ta'ala, en sus divisiones, en su ser, en su esencia, ni multiplicidad en su esencia o comparativos. Para los musulmanes es un asunto declarado y claro. El Islam es entonces conformarse de corazón con lo que satisface a Allah, conformarse con el corazón en lo que Allah ordenó, dejando de lado lo que Allah prohibió. Este es lo que significa entonces ser musulmán. En cuanto entonces a la definición, no seré más largo. Así como hemos entendido que el Islam tiene una tradición, como han visto en la tradición, una dimensión espiritual, engloba también y une una dimensión temporal. Y esta unión entre lo espiritual y lo temporal es un equilibrio perfecto en la tradición islámica, de una perfección divina. Así tiene, por supuesto, su normativa, el conjunto de reglas y de normas para una organización en la vida social, y se llama la Sharia. La Sharia. La Sharia en árabe significa el camino, o el camino de agua que baja de una montaña, que da el agua pura. Y así hacemos una analogía entre el elemento de vida de los cuerpos, que es el agua, y el elemento de vida de las sociedades, que es la Sharia, que es el camino de vida de una sociedad. Así, los objetivos generales de la Sharia tienen por fundamento la fitra. La fitra es difícil a veces traducir esta palabra. A veces la traducen por esta naturaleza primordial y desde los orígenes del ser humano, de lo que lo atrae hacia lo trascendente, que está integrado en su propio ser, desde su nacimiento y desde la concepción de Allah subhanahu wa ta'ala, de los seres, de Dios. Cuando digo Allah, es el creador. Una pureza inicial entonces en el ser humano, antes que se mezcle con las tradiciones y pensamientos erróneos de su contexto social. Es lo que llamamos fitra. Es claro que también entonces tiene que encontrar una tradición pura que se une con su naturaleza después de buscar. Entonces una facultad que tiene para encontrar esta verdad trascendental, y es lo que nosotros creemos que es el Islam. Así, para llegar a través de los objetivos de la Sharia, tenemos a la paz, es lo que nos interesa en esta sociedad, en todas las sociedades del mundo hoy. Tenemos dos objetivos y dos fundamentos importantes en estos objetivos de la sociedad. El primer concepto se llama as-samaha. As-samaha en la Sharia, esta naturaleza de la Sharia, del camino de vida en la sociedad, que es la samaha, se traduce, por lo general, viene de una raíz que significa generosidad. Generosidad
pero en el asunto de lo que tiene que ver con lo social es el valor de bondad entre los seres que conviven en una misma sociedad. Este es samaha, se traduce a veces por clemencia, por indulgencia, por tolerancia, tiene diferentes aceptaciones, pero la samaha es la primera base de una vida social que permita llegar a esta paz. Y algunos sabios lo definen así, dicen la facilidad en las relaciones con justicia y equilibrio en una sociedad. Así lo definen. Realmente entonces es la nobleza pues, del carácter y la elevación del sentimiento. Algunos países lo tienen en sus grandes llamados, como Francia, que llama la hermandad. La hermandad entre los hijos de un mismo pueblo. Libertad, igualdad y hermandad. Segundo de los objetivos generales de esta Sharia es la protección de la organización comunitaria pues, de la sociedad, y ese es el propósito, que se cumple con proveer a una sociedad sus intereses e evitarle perjuicios. Ese es también el sentido profundo de la Sharia, atraer el interés para todos y alejar los perjuicios en la vida de cualquier ciudadano o cualquier parte y elemento de una sociedad. Los intereses en el Islam son definidos por tres categorías. Los derechos fundamentales, y los voy a mencionar, son a veces lo que tienen por base lo que llamamos el derecho humano en el Islam, los derechos humanos. Tenemos esta base en el Islam que se llama al-daruriyat, que es la libertad de creencia y de culto, primero. Segundo, la protección de la vida. Tercero, la protección del intelecto y de la razón. Cuarto, la familia, la generación y la propiedad. Esos son los objetivos fundamentales de una sharia, de un camino de vida en una sociedad para los musulmanes. Y tenemos también el hajiyat, que es la segunda categoría, que son las necesidades fundamentales que tiene una sociedad. Por ejemplo, los servicios que se prestan, los derechos al comercio, al intercambio y otros, etcétera, otros asuntos que hacen parte de estas necesidades para poder vivir en una sociedad. Y el tercer, que se llama el tahsiniyat en árabe, el tahsiniyat, que es el mejoramiento y las mejoras, y el desarrollo de una sociedad para llegar a ascender con esta sociedad a lo mejor y hacia los mejores estados de vida. Esa es también una parte de los intereses que tiene una nación, en una sociedad cuando conviven las personas en ella. También tenemos en el contexto de cada individuo, por ejemplo, ejemplos de lo que tiene que ver con asuntos que son objetivos, que no son estos, específicamente las tres, el interés que es, entonces hemos dicho, repetimos, daruriyat, los derechos fundamentales, después las necesidades, después lo que es el desarrollo, sino otros asuntos que tienen que ver con lo relacional en el Islam, lo que es las personas que se relacionen, por ejemplo. Entonces el Islam contextualiza por lo general las reglas en cada sociedad. Así a veces dicen que el Islam no puede dar a una sociedad que no es de tradición islámica algunos beneficios. Eso es claramente una deformación del mensaje islámico. Se puede siempre inspirar de una tradición que sea otra para encontrar asuntos universales que comparte cualquier ser en esta humanidad. Así, por ejemplo, el derecho del que merece, por ejemplo, un derecho se le puede retirar en el Islam. Se le puede retirar. Por ejemplo, algunos países se retiran la nacionalidad a una persona que consideran que no cumplió con los asuntos fundamentales que une a esta sociedad. Existen estas maneras en Islam. O retirar un derecho de una persona para hacer una vía en una ciudad. Es de su derecho, pero el Estado lo va a desplazar de su lugar, darle un arreglo para poder tomar este derecho, pues que es su tierra, pero que será para el bien común. También es un asunto que existe en el Islam, y el bien común es más importante que el bien personal, sin dejar de lado la justicia. Y vamos a ver en final, intento ser más conciso para dar los puntos realmente que unen las personas en una sociedad islámica. Entonces, también los objetivos de las penas penales en el Islam, que tienen tanta polémica en el mundo, tienen que entender muy bien que la tradición islámica en su penal no es una tradición correctiva, sino una tradición preventiva.
la ley es muy fuerte para que la gente no llegue a hacer y para no tener que corregirlos, y no lo contrario. Es muy importante este punto para que la gente tenga una disuasión. De hecho, los objetivos de la pena penal en el Islam son tres. Primera cosa, corrección del delincuente. Yo creo que estamos en el tema. Corrección del delincuente. Segundo, satisfacer a la víctima en lo que fue lesionado, en lo que vivió el daño, satisfacerlo para limpiar de su ser lo que pueden ser las influencias, las consecuencias de una opresión. Y lo último, también en el penal, es disuadir los que tienen la idea de pasar a la delincuencia, que la ley sea fuerte, que sea muy firme, para que las personas no lleguen a tener estas ideas de pasar al acto deliberado y que daña los beneficios de toda una sociedad. Y último punto de hoy, para mí, que es el eje de los principios del sistema social. Los principios del sistema social. A través, entonces, de lo que se busca a la luz del Islam, es una ciudad ideal. Hay tantos filósofos que hablaron de y que escribieron libros sobre la idea de ciudad ideal y de un lugar de felicidad que las personas pueden compartir y vivir en los mejores estados. Este es el estado de Medina del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aquí un apunte sobre el nombre del profeta Muhammad. A veces dicen Mahoma. Que sepan que Mahoma en el latín es un insulto de orden sexual. Perdonen de entrar en estos asuntos, hay un tratado escrito sobre para insultar al profeta. Y fue en muchas tradiciones utilizado como un insulto. Entonces hay que decir Muhammad y no Mahoma. Mahoma es una palabra peyorativa para el nombre del profeta. Muhammad significa el más alabado por Dios. Eso es lo que significa Muhammad. Y no el alabado de Dios como algunas otras tradiciones lo dicen. Cierro el paréntesis para que quede claro que es Muhammad, el profeta sallallahu alaihi wasallam, que fundió esta ciudad de Medina, la ciudad ideal según la tradición islámica. El Islam engloba entonces la generación o reforma, a veces dicen, del ser humano. Es el primer punto para llegar a una paz en una sociedad. El ser humano, el individuo, uno por uno, y personal, es fundamental este punto. Entonces, en el individuo tenemos que corregir, si algún principio tiene el Islam, corregir o regenerar en él las convicciones. Es el primer, lo que llamamos nosotros aqida, o creencia a veces. Segundo punto que tiene que ver con este asunto de corregir el pensamiento. El pensamiento también, hasta a ver si tenemos la tradición clara, el conocimiento de una convicción muy buena. El pensamiento puede conllevarnos a unos errores graves en la manera de relacionarnos con la sociedad y con los prójimos. También la corrección después entonces de la creencia o de la convicción, del pensamiento, el comportamiento, que es también absoluto para llegar a una sociedad de paz. También el cuarto punto es facilitar el buen estado, o la buena disposición del ser, hasta al nivel psicológico. Hace parte del Islam. Darle las disposiciones para que se sienta bien, y pasa claramente por el fundamento de solidaridad en una sociedad. Quinto punto, exaltar en la sociedad el sentido del conocimiento y el amor a la elevación intelectual para poder ir al raciocinio de la educación, entonces, para que la gente pueda elevarse de la mejor manera en una sociedad. 6. Comunicar y promocionar los valores reales y los mejores valores en una sociedad. Porque si lo que se comunica, a pesar de todo el trabajo que precede, lo que se comunica son valores que no son los mejores valores, no podemos llegar a ningún éxito a nivel de una sociedad. Termino mencionando los valores de la sociedad islámica en su fundamento. El primer valor en esta introducción es la justicia social y económica. El primer valor para una sociedad es darle, como hemos dicho, las necesidades y lo que necesita una sociedad para encontrar ya lo mejor. Entonces, la justicia social y económica, y dejar de lado la estratificación de las sociedades a nivel económico. El Islam no integra en su sistema. No estoy diciendo que la gente no puede ser diferentes. La equidad, segundo punto. La unión, tercer punto, la unión. La solidaridad, cuarto punto. La moderación o la tolerancia. La libertad y
todo está en la responsabilidad de las autoridades y de los estados de obrar en el sentido de todos estos sentidos. Muchas gracias. Esta presentación lo que voy a intentar es mostrar cómo en nuestros textos sagrados, esencialmente en el Sagrado Corán, hay un llamado al ser humano o a todo aquel que le llegue el mensaje del Sagrado Corán de la creación de una sociedad plural, diversa, no la creación de una sociedad donde se impone una creencia y toda aquella persona que no tiene esta creencia es de alguna manera discriminada. El mensaje del Corán llama a que haya respeto por todas las ideas, por todas las creencias y que todas ellas puedan convivir en paz. Muestra de esto es que muchos de los versículos que encontramos en el Sagrado Corán nos hablan sobre las historias de los profetas bíblicos. Moisés, Jesús, Abraham, Job, Jacob, José. Y el sentido de estas historias, cuando las narra el Sagrado Corán, es inspirarnos a nosotros sobre la bondad de sus actos, sobre el sacrificio que ellos hicieron para hacer llegar el bien a sus pueblos. Entonces, nos está mostrando a nosotros, los musulmanes, el gran esfuerzo que hicieron esos profetas y sus pueblos, es decir, sus seguidores, sus discípulos, para hacer llegar el bien a su sociedad. Lo cual nos inspira a nosotros el respeto y la admiración por ellos. Lo que significa es que, como un musulmán vive rodeado también de gente que practica otras religiones, lo que nos produce a nosotros, cuando el Sagrado Corán habla sobre Jesús, su mensaje, su sacrificio, Moisés, su mensaje, su sacrificio, es admirar a la gente que sigue a ese profeta. Eso es lo que nos genera a nosotros esas historias en el Sagrado Corán. Nos llama también a que la convivencia con ellos sea buena, sea pacífica. Un versículo del Sagrado Corán que habla sobre esto dice, es decir, le dice a los musulmanes que nos comuniquemos con la gente que tiene otra religión, otras ideas, otra forma de ver las cosas, y dice, oh gente del libro, convengamos a una creencia común. No adoremos sino a Dios, no le asociemos nada y no tomemos a nadie como divinidad fuera de Dios. Pero si ellos no aceptan, digan, sean testigos ustedes de que nosotros solo adoramos a Dios. Lo que uno puede ver en este versículo es que se tratan de buscar puntos en común. La primera parte del versículo habla sobre, busquemos puntos en común. ¿Qué tenemos en común los musulmanes, los judíos, los cristianos? Otro tipo de creencias, de pensamientos. ¿Qué es lo que tenemos en común? Y uno puede tener, en ese intento de buscar puntos en común, buenos interlocutores o malos interlocutores. Si hay buenos interlocutores, uno encuentra esos puntos en común. Y si no lo hay, de todas maneras, el Sagrado Corán nos dice, si la persona con la que estás hablando no quiere escuchar, no nos dice impóngale tu creencia o imponle tu idea, sino que dice, sean testigos de nuestra identidad. Es decir, que el Sagrado Corán nos llama a buscar puntos en común y si no encontramos un buen interlocutor, a dejar muy clara cuál es nuestra creencia, nuestra identidad. Porque en el Islam la identidad es muy importante. Conozco yo mi identidad, mi creencia, y también conozco la tuya. Es decir, lo que nos enseña el Islam a nosotros como musulmanes es que las diferencias son importantes, pero en un marco de diversidad. No en un marco de que las diferencias son importantes y tengo que acabar con las diferencias del otro, sino de que yo tengo mi identidad de musulmán y soy claro como musulmán. Y él es cristiano, o es judío, o tiene otra creencia o otra ideología, y quiero conocerla claramente. ¿Y cómo se tratan entonces esa diferencia? Porque todos los que estamos en una sociedad tenemos que construir la sociedad en la que vivimos. Hay un versículo del Sagrado Corán que nos orienta a nosotros sobre cómo es ese diálogo con las otras personas. Dice este versículo, convoca al sendero de tu Señor con sabiduría y bellas palabras.
argumenta de la mejor manera. Tu Señor bien sabe quién se extravía de su camino y quién sigue la guía. Este versículo lo que nos está diciendo es que la forma que nosotros tenemos que hablar con las personas, comunicarnos con las personas, buscar esos puntos en común, o si no los encontramos, aclarar nuestra identidad y la identidad de las otras personas utiliza la palabra sabiduría, bellas palabras y el argumento, es decir, utilizar la lógica para llegar a una buena convivencia entre todos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no buscamos una asimilación, ni de nosotros, es decir, abandonar nuestra identidad para asimilarnos a una sociedad, ni exigimos de las otras personas que para tener una buena convivencia con nosotros abandonen su identidad. Cada uno con su identidad clara y hablando entre ellos con sabiduría, buenas palabras y argumentaciones lógicas y claras. Como bien expuso el Sheikh Ilyas, el significado original de la palabra Islam proviene de un trilitero que es salama, que significa rendirse o entregarse a Dios, y significa también paz, tranquilidad. De hecho, uno de los nombres, nosotros tenemos en nuestra teología, le dedicamos mucho tiempo a lo que es el estudio de los nombres de Dios y las implicancias que eso tiene. Uno de los nombres de Dios es el pacificador. Y si el nombre de nuestra religión tiene un origen que tiene que ver con la paz, y uno de los nombres de a quien adoramos y le dedicamos nuestra vida es el pacificador, ¿cuánta importancia tiene para nosotros? Porque es la construcción de paz en nuestra sociedad. Evidentemente, nuestra vida como religiosos, como personas que practican una religión, mucho tiene que ver para nosotros la construcción de paz. Y cuando hablamos de paz, hablamos de la paz interior, es decir, esa paz que yo necesito para tener paz con las otras personas. La paz dentro del hogar, porque el versículo que habla en el Sagrado Corán sobre cómo deben ser las dinámicas o las relaciones dentro del hogar, dice, y hizo que la relación entre los cónyuges esté basado en el amor y la misericordia. Es decir, que yo tengo que tener paz conmigo mismo, tengo que construir un hogar de paz y luego debo construir la paz de la sociedad en la que vivo. Muestras de esto en el texto del Sagrado Corán es que el Islam llama a una libertad de cultos. Es decir, el Islam está basado en que sí, mi identidad y mi creencia es que existe un único Dios y que Dios envió a la humanidad profetas para llamar a la gente al monoteísmo y apartarse de la idolatría. Ese es el mensaje de Dios. Y yo llamo a la gente porque yo creo que esa es la verdad. Pero si la gente no quiere seguir mi religión, ¿cuál debe ser mi actitud como musulmán hacia el resto de las personas? El respeto de sus creencias, como bien mostraron los versículos que cité anteriormente. Pero fíjense cómo en este versículo el Sagrado Corán nos inspira y nos enseña a nosotros cómo ver con respeto las creencias y las prácticas religiosas de los otros grupos. Dice este versículo, a cada comunidad religiosa le he dado una legislación y una metodología. Si Dios hubiera querido, habría hecho de todos ustedes una sola comunidad, una sola religión, pero quiso probar su fe en lo que les reveló. Apresúrense a realizar obras de bien, porque todos comparecerán ante Dios, y Él les informará a cada uno acerca de lo que discrepaban entre ustedes. Este hermosísimo versículo del Sagrado Corán nos dice que el origen de la diversidad de las creencias proviene de Dios. Si Dios hubiera querido que todos nosotros creyéramos lo mismo, no nos hubiera dado a nosotros el libre albedrío, nos hubiera impuesto una creencia. Pero no es lo que hizo Dios. Dios nos dio a nosotros el libre albedrío. Y nos dice en este versículo que nosotros tenemos que hablar de religión para buscar la verdad. Pero que si disentimos en el camino, ¿cuándo es que nos vamos a dar cuenta de quién tenía la razón o no? No es la imposición de uno sobre otro, sino que cuando todos nos encontremos con Dios, Dios nos va a decir a nosotros quiénes estaban en el camino recto y quiénes se equivocaban. ¿Qué significa eso en la construcción de una sociedad? De que yo no puedo juzgar
ni prohibir la religión de otra persona. Porque si Dios hubiera querido que todos tuvieran la misma religión, Él lo hubiera hecho. Y si Él no lo hizo, ¿qué derecho tengo yo a imponerle las creencias y la religión a una persona? Entonces, el Sagrado Corán nos está llamando a nosotros a aceptar la diversidad de creencias como algo que proviene originalmente de Dios y que Él es el que va a juzgar entre las personas quiénes estaban en el camino recto y quiénes estaban equivocados. Porque de la lógica es que la verdad es una. Entonces, ante ese aspecto, pero ¿quién nos va a decir quién estaban en la verdad o no? Ese es Dios. Otro aspecto del Sagrado Corán que llama a la aceptación de la otra persona y a la no imposición es un versículo muy claro que nosotros recitamos prácticamente a diario que dice la ikraha fi ddin. Dice, no se puede imponer a una persona una creencia, una idea. No se puede, no se debe. Entonces, llama a que cada uno tenga su creencia, su religión, su libre práctica de su religión y que no se le puede imponer a las personas una religión. Es decir, hay una libertad de culto. No solamente eso, sino que el Sagrado Corán nos orienta a mirar con respeto y dignidad a las otras personas. No con una falsa superioridad. Y eso es un problema que en nuestras sociedades lo hay, que cuando la religión pasa a ser algo más institucional que espiritual, en el cual la gente que pertenece a un grupo se siente con superioridad sobre otros grupos. El Sagrado Corán nos llama a nosotros a mirar a las otras creencias con respeto y con dignidad. Fíjense cómo. En este versículo dice, no insulten a quienes son invocados en lugar de Dios, porque ellos insultarán a Dios con hostilidad sin tener real conocimiento acerca de lo que dicen. Pues, dice Dios, he hecho que a cada pueblo le parezcan buenas sus obras, pero finalmente todos comparecerán ante su Señor, quien les informará si era correcto lo que hacían o no. A nosotros musulmanes, Dios en el Sagrado Corán nos prohíbe insultar otras religiones y el objeto de adoración de otras religiones. ¿Sí? Es decir, que no podemos ni siquiera burlarnos de ellos. ¿Por qué? Porque eso lo que generaría es que ellos se burlarían de nuestra religión y se burlarían de Dios simplemente por responder. Y nosotros que tendríamos que llamar a la gente a Dios y a creer en Dios, lo que estaríamos creando es un efecto contrario. ¿Sí? Dice la belleza de este versículo, que utiliza una palabra que dice umma y zeyina, en el lenguaje original de la revelación, que dice umma, es decir, cada nación, cada comunidad, Dios ha hecho que sus obras, sus creencias le sean atractivas, es decir, cada pueblo, cada creencia siente que lo que está creyendo y lo que está haciendo está bien, y nosotros debemos respetar y honrar eso. Y finaliza el versículo diciendo, luego todos volveremos a Dios, quien es Él, que nos va a decir si lo que creíamos y lo que hacíamos estaba bien o no. Lo que significa que no se puede imponer, ni juzgar, ni burlarse. Esto es, de manera resumida, lo que quería traer como a nosotros los musulmanes, nuestras escrituras sagradas, y en estos días tan difíciles para nosotros musulmanes, en los cuales este supuesto Estado Islámico, que nosotros somos los primeros en condenar y decir que es un Estado anti-islámico, en muchas de las cosas que se dicen que hacen, lo que ellos mismos dicen que hacen, cómo el Sagrado Corán llama un mensaje completamente distinto. O sea, esas noticias que hablan sobre lo horrible que se está haciendo de persecuciones de minorías, de exterminio de personas que tienen otra religión, de minorías incluso dentro de nuestra nación islámica, el Corán, nuestra enseñanza, nuestra religión es completamente inocente de ello. Y esas personas a nosotros no nos representan. Y por eso decimos aquí en este momento en el que estamos tratando de construir y aportar a la construcción de una sociedad de paz, que lo que nosotros tenemos hacia la gente que piensa distinto que nosotros o que cree distinto que nosotros es el respeto, las buenas palabras, los argumentos lógicos, y si no creen o no quieren conversar con nosotros, pues nuestra identidad firme de qué es lo que nosotros sí somos.
Gracias. Buenos días. Primero que todo les pido disculpas, estoy un poco afónica. Yo les voy a hablar algo de cómo nosotros como musulmanes aportamos a la construcción de paz aquí en Colombia. Primero que todo es importante entender que estamos en un proceso, o si Dios lo permite, podemos estar en un futuro en un proceso de posconflicto, pero no siempre el posconflicto significa paz. Colombia ha estado antes en situaciones de posconflicto, como con las conversaciones con el movimiento 19 de abril, pero sin embargo en ese momento no se logró una construcción de paz, sino que al contrario se lograron y se crearon estructuras que reforzaron ciertos conflictos y ciertas violencias que habían en lugares de Colombia. Entonces es necesario aprovechar esta coyuntura para que esos inconvenientes que se han presentado en el pasado colombiano no se vuelvan a presentar. Y en esa medida construir paz es una necesidad y es una obligación de todo colombiano. Y por eso, digamos, son muy importantes estos espacios en donde podemos ver qué aporta cada quien. Nosotros como musulmanes hablamos de paz porque nuestra religión, como ya lo explicaron los dos sheikhs, significa paz y en su esencia es paz. Y también hablamos de cómo nosotros aportamos al conflicto porque somos colombianos, ¿sí? La comunidad musulmana en Colombia está integrada en su mayoría por colombianos que hemos encontrado el Islam como nuestro camino de vida. Entonces, en esa medida, el Islam, ¿qué aporta a Colombia y a su proceso de paz? Nosotros, digamos que creemos que la paz no es simplemente la ausencia de conflicto, sino que la paz es un espacio en donde se reconcilian los diferentes actores sociales y hay un perdón, donde hay un proceso que requiere la reconciliación de todos con todos. Y eso no solamente significa que entran los actores armados, sino la población civil también. Si bien el Estado colombiano y las diversas organizaciones, tanto internacionales como no gubernamentales, que están participando en los diálogos en La Habana, pues están haciendo un trabajo muy importante que es la mediación y el intento porque el conflicto cese de una manera pacífica, no es responsabilidad de ellos hacer la paz, sino que es responsabilidad de nosotros. Si nosotros como comunidad o como colombianos pensamos en dejarle la responsabilidad de la paz, digamos, al Estado, ¿sí? O los procesos de reconciliación y los procesos de justicia solamente al Estado, pues se nos va a quedar corto todo lo que necesitamos hacer. Nosotros como musulmanes colombianos resaltamos que estamos en una nación pluriétnica y multicultural, y que hay muchísima diversidad en Colombia y que desde esta diversidad tenemos que encontrarnos y tenemos que empezar a reconstruir muchas de las cosas que han sucedido en nuestro país. Nosotros llevamos en un conflicto más o menos 50 años, y eso es un largo tiempo para un conflicto bélico, ¿sí? Y eso lleva a consecuencias sociales muy importantes. Una de esas es, por ejemplo, la destrucción del tejido social y de todo el trabajo comunitario. Entonces, y más en nuestro conflicto, que ser líder comunitario, organizar de alguna manera las comunidades, se ha convertido en ser un blanco para muchos de los actores que hoy participan en el conflicto. Entonces, todo el trabajo comunitario ha venido decayendo en Colombia. En esa medida, nosotros resaltamos que en el Islam es muy importante la comunidad. Como el Sheikh Elías lo nombró, parte de nuestros valores hablan de la justicia, de la equidad, de la unión y la solidaridad. Si nosotros como musulmanes nosotros podemos aportar lo que significa reunirnos entre todos. Una de las cosas que está pasando hoy en día en Colombia y que tiene que ver mucho con el conflicto es la falta de liderazgo que está presentando todo Colombia. Entonces nosotros dentro del Islam creemos que es necesario empezar a formarnos y el conocimiento es una base fundamental para nosotros. La primera ley que es revelada del Corán dice: lee en el nombre del Señor tu Dios, y hace referencia a que nosotros debemos conocernos y aprender de todos los procesos que tenemos. En el Islam, para nosotros aprender es necesario tener espacios para aprender, ¿sí? Y en esa medida es necesario encontrarnos como personas. Por eso, una de las cosas que que nuestra comunidad hace primero cuando llegamos a una ciudad es crear un espacio donde podemos encontrarnos.
tenemos diferentes tipos de espacios, están las mezquitas, están los centros de estudio, están las musalas. Entonces, en estos espacios los musulmanes nos encontramos para aprender primero de nuestra religión. ¿Por qué? Porque es importante precisamente no caer en estereotipos y no empezar, digamos, lo que nombraba el Sheikh Isa, aclarar que nosotros no representamos en este país, digamos, cosas como el Estado Islámico, ni estamos de acuerdo con esas ideologías, y porque es necesario conocer nuestra religión a fondo para poder brindarle a los demás los valores que tenemos, ¿sí? Dentro de los valores que nosotros tenemos tenemos uno muy importante, que es el respeto. Pero el respeto en el Islam quiere decir dos cosas. Uno, respetar, ¿sí? Pero por otro lado, ser respetado. Y no quiere decir, digamos, como permitir que las personas hagan lo que quieren, que eso es un punto al que se ha llegado hoy en día. Entonces, nosotros tenemos que ver que el respeto mutuo es importante para generar sentido de pertenencia a la comunidad. Cuando una persona es respetada y respeta, siente que pertenece a algo, y ese algo es la sociedad. Y en esa medida quiere aportar y quiere aprender para poder aportar. Las tres cosas van unidas en un camino. Cuando nosotros necesitamos, en lo que presentó el Sheikh Isa, está la importancia de que nosotros respetamos la diversidad, ¿sí? De que nosotros no imponemos nuestras creencias, nuestra forma de vestir, nuestra forma de ser a los otros, pero también es necesario que a nosotros se nos respete. Y en esa medida, cuando empezamos a crear eso y a compartirlo con los demás, empezamos a reconstruir el tejido social que está, digamos, muy maltrecho en Colombia. Nosotros creemos en el Islam que el espíritu comunitario y todo lo que es el trabajo con la comunidad es muy importante. Para nosotros es fundamental crear comunidad. Entonces, de la mano con el respeto va la solidaridad. Cuando nosotros hablamos de solidaridad, no la pensamos de una manera vertical, es decir, donde unos dan y otros reciben, sino que siempre hablamos de solidaridad de una manera horizontal, donde todos aportan desde sus diferencias. Puede que no todos, hablando por ejemplo específicamente del dinero, no todos van a tener dinero para aportar en una causa, ¿sí? Pero podemos aportar trabajo, podemos aportar tiempo, podemos aportar ganas o participación. Eso se considera solidaridad en el Islam. Entonces, cuando nosotros aunamos respeto por una parte y solidaridad por otra, empezamos a generar comunidad. La comunidad nos permite empezar procesos. Como comunidad musulmana, nosotros somos, digamos, muy jóvenes aquí en Colombia. El Islam empieza en Colombia sobre todo con la inmigración de personas árabes, más o menos en la década de los 50, ¿sí? Pero poco a poco muchos colombianos nos hemos ido convirtiendo al Islam. Entonces, desde esa época hasta acá, los procesos que hemos creado de manera comunitaria han sido pocos, más bien han sido breves, y digamos, hoy en día estamos tratando de consolidar algunos. ¿Por qué? Porque queremos precisamente aportar por medio de estos procesos a lo que significa en Colombia la paz. Uno de estos es que estos procesos que nosotros estamos buscando aquí, uno de ellos es la situación que tenemos en Maicao. En Maicao existe una comunidad muy fuerte. Ellos allá, nuestros hermanos en el Islam, se han organizado y están participando, por ejemplo, en el Comité Departamental de Paz, con sus aportes y con sus ideas. Ellos han estado, inclusive, pues, en todas las comunidades que tenemos en Colombia, son, digamos, de los más afectados por la violencia. Desde el año 2000 hasta hoy, más o menos 15 de sus miembros han sido secuestrados, y muchas de las personas que están allá han tenido que emigrar nuevamente a su país, porque a pesar de llevar muchísimos años en Colombia y de que sus hijos son colombianos, pues han sido desplazados hacia el exterior. Esto es algo que la comunidad lo está viviendo hoy en día. A raíz de estos problemas ellos se han organizado y han montado lo que se llama la Fundación Ansar. Esta fundación participa en procesos de paz en La Guajira y ha sido mediadora en intervenciones con los indígenas Guayú, donde
los mismos indígenas wayú han pedido que los musulmanes intervengan porque han encontrado en los musulmanes un espacio o unas personas, digamos, que representan sus intereses. En otro espacio tenemos unos, digamos, en Cartagena, la comunidad musulmana de Barranquilla y de Cartagena se ha unido para ayudar a 60 niños específicamente, a los cuales se les reparte desayuno todos los días, de los cuales cabe resaltar que esos 60 niños no son hijos de musulmanes ni son niños musulmanes, solo 8 de ellos son musulmanes y los demás son no musulmanes, porque nosotros creemos que nosotros tenemos que aportar al país en general, no solamente a nuestras pequeñas comunidades. Digamos que esos son dos procesos que están andando hoy en día, que son aportes específicos que nuestra comunidad está haciendo a la paz en Colombia y que esperamos que conforme nuestra comunidad se ha ido organizando mucho mejor, se multipliquen y varíen en los próximos años. Entonces, nosotros con todo esto lo que siempre hemos querido es el trabajo, recuperar nuestro trabajo social y recuperar lo que significa tener un liderazgo comunitario y el tejido comunitario dentro de la sociedad. Mientras nosotros sigamos siendo individualistas o sigamos pensando de manera individualista, lo que yo quiero para mí es lo que yo quiero y ya, no vamos a lograrlo. En el Islam creemos que tu bienestar, el bienestar individual, depende del bienestar común. Y no hay paz si no hay paz interior y paz para todos. Una ciudad puede estar en paz, pero un país para estar en paz necesita que cada uno de sus ciudadanos lo esté. Esa es la creencia fundamental acerca de la paz en el Islam. Muchas gracias. De antemano, muchas gracias por enseñarnos todo eso, porque de verdad que a veces somos muy desconocedores, ignorantes de los valores de los demás. Quisiera preguntarles qué opinión ustedes tienen, pues, en cuanto al título que hay acá de Islam, Política y Paz, de la perspectiva que maneja en torno a la relación que debe haber entre la religión y el Estado. Resulta que desde nuestro punto de vista la Iglesia Católica hay dos extremos y no se ha podido a veces encontrar un equilibrio. A veces está la opinión de que la religión está lejos de la política. Entonces, lo que es la institución espiritual no se meta en la política, entonces hay como mundos paralelos. Pero si uno va a mirar a las fuentes bíblicas, aparece que todo el profetismo, todos los profetas siempre, digamos, juzgaron de una manera también dura la política porque había injusticias. Y si no hablaban y se quedaban callados, eran cómplices de esa injusticia desde la vida religiosa. Entonces, a veces, religión no se meta, digamos, en política, es el primer extremo. El otro extremo es, sí, métase en política. Entonces, muchas veces dentro de la iglesia ha habido, pues, religiosos o sacerdotes que es discursos políticos y llega a un punto donde ya se implican tanto en la institución política que se olvidan, lo que decía un poco el Señor, de la parte espiritual. Tanto que ya no se ora, ya no se tiene una vida de adoración, sino simplemente yo soy un actor político y vamos a pelear y vamos a formar la guerra, entonces se meten ideologías de la misma política y la persona se desenfoca de su vida religiosa. Entonces la pregunta es, ¿qué opinión tiene el Islam? Entonces, ¿nos debemos meter, digamos, desde la comunidad religiosa, que las creencias en la política, en qué medida, o qué opinan ustedes? ¿Querés dirigir la pregunta a alguna? De pronto la... Bueno, en el Islam tenemos una cosa, es que la Sharia, hay unas reglas para todos nuestros aspectos, en todos los aspectos de nuestra vida, y eso incluye nuestro ser político. Nuestro rol político está, digamos, reglamentado por la Sharia, que era lo que explicaba el Sheikh Elías acá. Entonces, en esa medida, en nuestra forma de gobernar existe el califato, que es la forma de gobernanza en el Islam como tal. Y en esa medida nosotros somos seres políticos. Pero cuando no estamos en el califato, como en este caso, ¿cierto? Que estamos en una sociedad occidental y pues que hoy en día no existe un califato como tal, nosotros también tenemos una facción o un rol político, pero sin inmiscuirnos en la política. Me explico. Tienes un activismo y una forma de
de ser político con la comunidad precisamente, o una forma de expresar tus ideas y de, digamos, hacer la lucha que tú necesitas, pero dentro de aspectos que no incluyan la institución política como está, digamos, hoy en día pensada en la occidentalidad. ¿Por qué? Nosotros no tenemos representantes, digamos, a la Cámara o al Senado, ¿sí? Y no creemos que el proceso político de la democracia sea un proceso político viable para el desarrollo completo y el bienestar del ser humano, ¿sí? Entonces, en esa medida no participamos en la democracia como, digamos, en el sentido de votar, pero sí participamos en la política de la cotidianidad, haciendo ver nuestras posturas y teniendo una posición clara. No sé si Perdón, tengo que retirarme, tenemos el día de congregación hoy de la oración del viernes, ya estoy casi tarde para llegar, tengo que hacer el oficio, entonces me perdonen, me retiro, muchas gracias. Pasé con ustedes. Nuestra visión en una sociedad multiétnica y pluricultural, palabras hermosas, pero difíciles a veces. Personalmente sí creo que el Estado tiene que garantizar la laicidad de todo lo que tiene que ver con el Estado. Porque nuestra triste historia de la humanidad es que cuando no la religiosidad, sino las instituciones religiosas se hacen cargo de los gobiernos, hemos sufrido muchas injusticias, ¿no? El resto de la sociedad. Y en una sociedad como esta, en la que hay muchas ideologías, muchas religiones, el Estado tiene que ser laico. Lo que no quita que seamos actores políticos, es decir, yo tengo mis valores y cuando quiero participar del proceso democrático por votar a una persona u otra o por participar en un proceso de construcción de tejido social, incluso desde algún partido político, yo tengo mis valores y esos valores los expreso y no hay ningún problema de que yo diga yo tengo estos valores porque soy musulmán, yo tengo estos valores porque soy católico. Es decir, cuando se va a hablar sobre temas como el aborto, sí o no, o muchos otros temas en la actualidad, es decir, yo voy a decir mi voto por esto o por lo otro, porque soy católico, porque soy musulmán, porque o sea, eso justamente lo que nos brinda este tipo de gobierno, que es un gobierno democrático en el cual cada uno puede abiertamente decir sus ideas, puede justificar también el origen de sus ideas, ¿sí? O sea, nadie debería acá hacer que su voto sea discriminado en un tema de estos, si se votan porque es católico o no lo es, porque es musulmán o no lo es. Es decir, todos nuestros valores o nuestros principios tienen un origen. Entonces, ese espacio sí debe existir. Nosotros sí creemos que debemos participar, pero también creemos que el Estado, nosotros decimos, hay que separar el Estado de la mezquita, ¿no? Cuando generalmente se dice aquí, bueno, hay que separar Estado de Iglesia, ¿no? En el sentido de que un Estado no debería patrocinar solamente una iglesia. Nosotros desde el punto de vista de lo que es el diálogo interreligioso participamos también en este tipo de temas porque en toda Latinoamérica, como tiene una identidad tan cristiana y católica en muchos aspectos, cuando se quieren dar derechos, como por ejemplo que haya un espacio en los aeropuertos o en los hospitales para el momento espiritual que uno necesita antes de subirse a un avión, hacer una oración, o en el momento ante un enfermo o una operación, de conectarse un momento con Dios, lo que uno encuentra en esos lugares son capillas, y capillas católicas. Cuando vivimos en una sociedad multirreligiosa en la cual debería haber, como hay por ejemplo en otros países, centro religioso, en el cual sea un espacio en el cual cada uno pueda ir y practicar su religión y no esté asignado a una única creencia. Y esto se trata y se habla desde el campo de lo que es el diálogo interreligioso para que todos, un católico, un judío, un musulmán, un cristiano y otros testigos de Jehová, todos hablemos a favor de que se creen esos espacios comunes en los que todos podamos disfrutar de esos derechos que esta sociedad tiene que darnos a todos. Estaba como de esta serie de preceptos y de fundamentos que no se diferencian mucho de los preceptos que practicamos nosotros los cristianos católicos. ¿De dónde se origina el movimiento, como dices? ¿Cómo
cómo se establece la relación, porque uno históricamente no entiende cómo se da eso, porque es justamente lo contrario de todo lo que ustedes han hablado acá. Por supuesto, permiso. Y por eso digo que nosotros somos los primeros en aclarar eso. Pero, o sea, históricamente, ¿cómo se origina ese sí, movimiento? Sí. digamos, usted conoce lo que es el Ku Klux Klan, ¿verdad? Es decir, lamentablemente, todos los grupos religiosos han tenido células fanáticas que no entienden lo que es la igualdad por la cual Dios nos creó a todos iguales y a todos con los mismos derechos. Y un poco el proceso que yo explicaba antes, se creen superiores, por pertenecer a un grupo se creen superiores al resto, ¿no es cierto? Esos procesos lamentablemente son procesos humanos, han tenido lugar dentro de todas las religiones, ¿no? Incluso en la actualidad, uno cuando escucha la palabra budismo, entiende que el budismo es una religión o una creencia que va hacia la bondad y hacia la paz, ¿no es cierto? Y sin embargo, en este momento, en Birmania, hay un grupo de radicales budistas que quieren exterminar una etnia que es Rohingya, ¿no es cierto? Es decir, y uno podría imaginar, ¿es cierto? Los budistas, existen dentro de los budistas un grupo que puede deformar tanto sus creencias para transformarse en radicales violentos. Y eso no es un poco en relación con la pregunta anterior, ¿no es una vinculación con la cuestión política? De la pregunta anterior, que había las relaciones entre religión y política, porque ahí está la vinculación con la política, pero claramente. Lo que pasa es que la política en ese aspecto es una herramienta. O sea, yo no creo que si no, no estaría estigmatizando la política o estigmatizando la religión, diciendo como la famosa frase, que probablemente todos estemos en desacuerdo de que la religión es el opio de los pueblos, ¿verdad? Todos estamos en desacuerdo porque transforman la religión en una herramienta. Si bien es cierto que dentro de todos los grupos religiosos hubo gente que se aprovechó del fervor religioso de la gente para manipularlos, ¿verdad? Y conseguir sus objetivos políticos. Y esto es un poco lo que está pasando con, recordemos que la gente de Irak y Siria lleva ya 2 décadas creciendo dentro de un conflicto. Es decir, todos esos jóvenes que uno puede ver crecieron dentro de un conflicto muy violento. Entonces ellos están acostumbrados a la violencia. Y lo que nosotros como musulmanes y dentro de los congresos que nosotros hacemos, estudiamos la parte sociológica de ellos, es que no hay un sabio anciano entre ellos que predique sus ideas. Son todas ideas de gente radicalizada muy joven que ha crecido dentro de un conflicto y no conoce otra cosa, ¿no es cierto? Y es gente que no ha estudiado ni en la academia ni con sabios reconocidos, como es parte de lo que es nuestra tradición de la transmisión del conocimiento, sino que son gente, la mayoría de las 12.000 personas que han emigrado de Europa y África a Irak para participar de ese conflicto, ninguno de ellos ha estudiado de forma tradicional ni académica, sino que su única comunicación era a través de Internet. Y uno abre Internet en Google y encuentra todo. Aquí a nuestros jóvenes, para que no vayan a caer en ese tipo de procesos de